Lo que parecía una tarde televisiva más en el plató de Telecinco terminó por convertirse en un terremoto mediático que ha dejado a Rocío Carrasco sin capacidad de reacción y al público completamente paralizado. La productora de Ana Rosa, que llevaba tiempo en silencio en este terreno, ha decidido abrir el baúl de los secretos y lo que ha encontrado dentro ha sido dinamita pura. Pruebas documentales, grabaciones vetadas, testimonios ocultos y una serie de materiales gráficos que no solo contradicen el relato oficial que Rocío ha defendido durante años, sino que también sacuden la memoria colectiva de un país entero que creía haberlo escuchado todo. Las imágenes, los contratos, las cartas, los vídeos caseros y hasta los documentos firmados, sellados y fechados por figuras clave del pasado sentimental y profesional de Pedro Carrasco y Rocío Jurado emergen como fantasmas que se negaban a descansar. Y lo hacen, claro está, en directo y con la cámara enfocando cada reacción, cada gesto, cada respiración contenida. Todo comienza con una fotografía que parecía perdida en los archivos olvidados de la televisión española. Pedro Carrasco besando a Raquel Mosquera en un pasillo de las instalaciones de televisión, un instante capturado cuando aún era considerado, ante la prensa y el público, el exmarido de la más grande, Rocío Jurado. La imagen no deja lugar a dudas. El beso no es protocolario ni de cortesía. Es íntimo, robado, sincero. Hay 25 años de diferencia entre ambos, pero en ese instante el pasado parece haberse cerrado en silencio y Pedro, sin necesidad de palabras, transmite que había pasado página mucho antes de lo que muchos pensaban, mientras su hija seguía construyendo el relato de una víctima permanente. Sin embargo, esto no es una simple anécdota ni un juego de nostalgia amarillista. El contenido que ha destapado el equipo de Ana Rosa es artillería pesada. El centro de operaciones ha sido el aniversario de la muerte de Pedro, una fecha cargada de emoción y recuerdo, pero que esta vez ha sido utilizada como punto de partida para dinamitar un relato blindado durante décadas. Lo que se ha revelado desmonta, punto por punto, la idea de que la separación entre Pedro y Rocío Jurado fue consecuencia natural del desgaste amoroso. Muy lejos de eso. Lo que emerge son relatos cruzados de infidelidades, ausencias encubiertas, viajes sospechosos y decisiones financieras que apuntan a una estrategia de supervivencia más que a un divorcio sentimental. Entre los documentos más impactantes está una carta firmada por un empresario taurino que afirma haber acompañado a Rocío Jurado a varias escapadas a México durante su gira, mientras Pedro se entrenaba duramente en Milán y cobraba 15 millones de liras por combate. El documento no es una simple declaración, tiene firma, sello y fecha. Nadie puede discutir su autenticidad. En paralelo, se muestra un contrato publicitario que supuestamente Pedro cobró en efectivo, en negro, por una suma que superaba los 48.000 euros de la época. Con ese dinero, según se ha revelado, compró un apartamento a nombre de su madre. ¿Motivo? Prepararse para la tormenta que ya intuía. Se habla de estrategia, de precaución o quizás, simplemente de instinto de supervivencia. Pero lo que de verdad descoloca al plató, lo que deja sin habla incluso a los colaboradores más curtidos, es la emisión de una cinta VHS grabada en 1996 y que hasta ahora había estado bloqueada por cláusulas de confidencialidad estrictas. En ella, Pedro habla con voz desgastada pero decidida. Dice, sin rodeos, que lo que sintió con Raquel Mosquera fue más auténtico que cualquier historia de portada con Rocío. Con ella soy Pedro, no el campeón, afirma, con la mirada entornada y la serenidad de quien ya ha dejado atrás las apariencias. Esa grabación, que según se ha confirmado Rocío Carrasco intentó enterrar legalmente, aparece de la nada como un misil contra su discurso. La productora, alimentada por el instinto del escándalo y respaldada por su archivo, la lanza sin miramientos y la audiencia responde con un silencio tenso que se transforma rápidamente en tendencia en redes sociales. A medida que las horas avanzan, los datos económicos revelados comienzan a desequilibrar la percepción general. Sí, Pedro ganó dinero. Mucho. Pero su carrera fue corta. Rocío, en cambio, firmaba contratos millonarios para giras internacionales y acumulaba cheques de cientos de miles de dólares, sosteniendo, quizás sin saberlo o sin querer admitirlo, la economía familiar. Se filtra, además, la existencia de un contrato prenupcial que no repartía los beneficios del matrimonio de manera equitativa, generando un cóctel de tensiones, celos, egos, poder y fama bajo el mismo techo. Para completar este cuadro casi cinematográfico, se mencionan las infidelidades cruzadas de 1982. Él, con una azafata italiana. Ella, con ese mismo empresario taurino que le enviaba claveles cada vez que entonaba como una ola. Ana Rosa sonríe con astucia ante cámara y lanza una promesa. En la siguiente entrega se enseñará la factura exacta de esas flores, una muestra más del nivel de precisión con el que se ha preparado este ataque mediático. La tensión en el estudio de Mediaset se palpaba en el aire, cargada de expectación y suspense.
El ambiente estaba tan cargado que parecía que cualquier gesto, cualquier palabra, cualquier imagen podría desatar una tormenta. La audiencia, atrapada frente a la pantalla, se encontraba en un estado de incredulidad. Nadie podía prever lo que sucedería a continuación. Era como si el telón estuviera a punto de caer sobre un espectáculo que había estado en preparación durante años, y ahora, en este preciso momento, llegaba el giro que lo cambiaría todo. Fue entonces cuando, sin previo aviso, la pantalla se oscureció y se activó una conexión en directo que paralizó por completo el plató. Todos los ojos se dirigieron hacia ella. Raquel Mosquera, la viuda de Pedro Carrasco, aquella mujer que había quedado marcada para siempre por la tragedia de perder a su marido en la cúspide de su vida, hacía su entrada en el programa de manera inesperada. La misma mujer que había estado en las sombras durante años, en silencio, observando cómo otros escribían la historia a su alrededor. Aquel día, en cambio, ella iba a ser quien tomara la palabra, y lo haría de una manera que nadie esperaba. Con una mezcla de nerviosismo y solemnidad, Raquel apareció frente a las cámaras, sosteniendo algo en las manos. Era una carta manuscrita por Pedro Carrasco. La misma mano que durante tantos años había levantado trofeos, peleado en el cuadrilátero y sido símbolo de la masculinidad más clásica, ahora estaba plasmada en un pedazo de papel que traía consigo un mensaje cargado de emoción y de recuerdos. Raquel, visiblemente afectada, sujetó la carta con ambas manos. En su rostro se leía la vulnerabilidad de una mujer que había vivido mucho, pero que aún seguía aferrada a aquellos recuerdos de amor que el tiempo no logra borrar. Al principio, sus manos temblaban ligeramente, casi como si la carta fuera un objeto demasiado pesado para sostener, pero lo hizo. Con una respiración profunda, comenzó a leer en voz alta, palabra por palabra, el fragmento que Pedro había escrito para ella en su última etapa de vida. La frase que salió de sus labios hizo que incluso los más escépticos se quedaran sin aliento. Contigo volví a ser feliz, contigo descubrí que el amor es paz, no espectáculo. Era como si el tiempo se hubiera detenido en ese momento. Raquel, con la voz entrecortada, siguió leyendo, pero todos los ojos estaban fijos en ella, observando cómo la mujer que había sido considerada por muchos como una figura secundaria en este complejo triángulo de relaciones, ahora se erguía como la protagonista de una historia que parecía sacada de un guión de película. La emoción de Raquel no se podía disimular. No había en sus palabras ni un atisbo de reproche, de acusación, ni de rencor. Simplemente era una mujer hablando desde el corazón, desde la honestidad más pura, compartiendo un fragmento de su vida que hasta ese momento había sido íntimo, privado. La historia de un amor sincero, lejano a la fama, a los reflectores y a los escándalos. Y mientras Raquel leía, fuera del set, Rocío Carrasco, la hija de Rocío Jurado, se encontraba sumida en un mar de contradicciones. Por fin se encontraba ante una verdad que no podía ser ignorada, pero no podía hacer nada para frenarla. Rocío, sabedora de que su relato, construido durante años con cuidado, abogados y declaraciones públicas, se estaba desmoronando en tiempo real, no pudo hacer nada más que observar impotente desde el otro lado de las cámaras. Su equipo legal, siempre rápido y dispuesto a frenar cualquier intento de dañar la narrativa familiar, intentó de inmediato bloquear la emisión de la carta de Pedro. Pero, como suele ocurrir en este tipo de situaciones mediáticas, era ya demasiado tarde. El programa estaba en directo y el contenido había comenzado a compartirse por toda la red. Las redes sociales, como un incendio descontrolado, no tardaron en convertirse en un hervidero de comentarios, opiniones y reacciones que cuestionaban todo lo que hasta ese momento se había dado por sentado. Cada nuevo repost de la carta, cada fragmento compartido, cada opinión vertida sobre las palabras de Pedro, se convertía en una bofetada directa a un discurso que había sido cuidadosamente orquestado durante años. La imagen de Rocío Carrasco como la hija víctima de un padre ausente, egoísta y manipulador, se veía seriamente cuestionada. Y todo esto sucedía en directo, sin tiempo para reaccionar, sin espacio para la defensa. Ana Rosa, la presentadora, que había sido una de las mayores aliadas de Rocío Carrasco en anteriores ocasiones, observó la situación con una frialdad casi quirúrgica. Aprovechó la oportunidad para dejar una frase cargada de implicaciones que se quedó en la mente de todos los espectadores, como un eco que retumbó en cada rincón de la sala. Mañana escucharéis a Pedro hablar sobre pactos de silencio que firmó para no manchar el nombre de una figura muy conocida. No diré el nombre, sobra el apellido. La tensión se palpaba en el aire, y el plató entero parecía conteniendo la respiración mientras la presentadora dejaba caer esa frase, que estalló como un trueno en medio de la tormenta. Los murmullos comenzaron a recorrer rápidamente los pasillos de Mediaset, y todos sabían a quién se refería Ana Rosa. Todos lo sabían, pero nadie se atrevía a decirlo en voz alta: Rocío Jurado. La frase resonó en la cabeza de millones de personas,
como una advertencia de lo que se avecinaba. La maestría de Ana Rosa para manejar la tensión era palpable. Sin esperar a más reacciones, ella concluyó el programa con un breve agradecimiento a la audiencia y un sutil homenaje a Pedro Carrasco, el hombre que, según sus palabras, pagó caro su fama y su vida pública. En ese instante, la atención del público ya estaba volcada por completo en la promesa de lo que vendría al día siguiente, cuando nuevas revelaciones serían desveladas. Lo que acababa de suceder no era simplemente una filtración más de los secretos que rodeaban a la familia Carrasco. No, esto era algo mucho más grande. Era un punto de inflexión. La narrativa que Rocío Carrasco había defendido con uñas y dientes durante años, la que había sido respaldada por entrevistas exclusivas, contratos de confidencialidad y la protección de un ejército de abogados, se estaba resquebrajando en riguroso directo. Y en ese momento, la pregunta que flotaba en el aire se convirtió en la más importante. ¿Hemos asistido a la venganza más calculada de Ana Rosa contra todo el universo Carrasco jurado? ¿O, por el contrario, se está abriendo paso una verdad que el público tenía derecho a conocer? Sea cual fuera la respuesta, una cosa estaba clara: esto no había terminado. Todo lo contrario. Esto era solo el principio de lo que se perfila como una serie de revelaciones que seguirán sacudiendo los cimientos de una familia, de un relato y de un país entero. La historia que hasta ese momento solo había sido conocida en los círculos más cercanos de la vida de Rocío, Pedro y Raquel, ahora estaba al alcance de todos, y nadie podría detener el curso de los acontecimientos. Lo que vino después, eso es otro capítulo que, sin duda, está por escribirse. A medida que avanzaba la jornada, los apoyos hacia Raquel aumentaban notablemente, mientras que los espectadores que previamente se habían alineado con la docuserie comenzaron a plantearse dudas. Fue en este punto que Ana Rosa sorprendió a todos con un giro inesperado. Conectó en directo con un notario jubilado, que en 2000 había atendido a Pedro Carrasco. Este hombre, con una calma que contrastaba con la tensión del momento, mostró una copia oficial de un borrador de testamento. No se trataba del documento final, pero contenía una cláusula reveladora. Pedro legaba a Raquel el 50% de los derechos de imagen derivados de su nombre, a pesar de que el legado mediático de Carrasco había sido hasta entonces asociado principalmente con Rocío. El notario, al asegurar que el borrador existió, dejó claro que no sabía si este había sido firmado antes del infarto de Pedro, pero prometió enviar el documento completo si la familia no lo impugnaba. Este testimonio cambió por completo la percepción que se tenía sobre la herencia de Pedro Carrasco, poniendo en jaque la idea de que todo lo relacionado con su figura debía pertenecer a Rocío Carrasco. Las reacciones fueron inmediatas. Mientras los espectadores de mayor edad recordaban con nostalgia las galas de Rocío Jurado y comparaban fechas con documentos de cuentas suizas, los más jóvenes se volcaron en Twitter, desatando discusiones sobre manipulación familiar y compartiendo memes que aludían a las famosas flores de 60,000 pesetas. La propia productora de Rocío Carrasco, al sentirse acorralada, comenzó a filtrar algunos documentos que estudiaba la posibilidad de denunciar como revelación de secretos. Pero ya era demasiado tarde, la bola de nieve había comenzado a rodar. Con una calma casi inquietante, Ana Rosa cerró el programa con una promesa. Al día siguiente se revelaría el parte médico que confirmaba los efectos del estrés familiar como factor de riesgo en la muerte de Pedro, y más aún, mostrarían quién había causado ese estrés. Sin despedidas solemnes, su voz sonó firme mientras lanzaba un último mensaje a la audiencia que estaba al borde del asiento: no cambien de canal, esto apenas está comenzando. La respuesta del público fue inmediata, y el SARE alcanzó cifras que rozaban el 21%. El zumbido constante de los teléfonos móviles no dejaba duda. El país entero pedía más. En este punto, la revelación de la verdad no parecía tener fin. Ana Rosa, con su usual precisión, continuó desgranando detalles ocultos. La audiencia había esperado mucho tiempo para escuchar algo más, y cuando lo hizo, no fue solo un simple dato, fue un bombazo. En directo, presentó un documento firmado por Pedro Carrasco en 1996, en el cual solicitaba la revisión de la custodia compartida de su hija. En el texto, Pedro argumentaba que los cambios en el entorno de convivencia de su hija afectaban gravemente su estabilidad emocional. Esa declaración incendiaria provocó un silencio absoluto en el plató, y rápidamente la información fue comparada con las declaraciones pasadas de Rocío Carrasco. Lo que vino después fue aún más perturbador: el parte médico que Ana Rosa había prometido. El informe del cardiólogo de Pedro, fechado tan solo 5 meses antes de su muerte, describía cómo el estrés mantenido por una situación familiar tóxica había agravado su arritmia. Los detalles eran inquietantes, pero lo más escalofriante era la confirmación de que estos no eran simples rumores, sino un diagnóstico médico oficial. La acusación, esta vez, provenía de una fuente confiable y profesional.
En medio de todo esto, Raquel Mosquera apareció de nuevo, conectando desde su salón. Con una camisa blanca impecable y el rostro visiblemente cansado, compartió un recuerdo devastador, un pequeño marco con una foto en blanco y negro de Pedro, abrazándola en su bata de entrenamiento. Raquel recordó el dolor de aquel día en que Pedro le confesó, entre lágrimas, que su hija ya no le respondía. Esa noche lloró como un niño, dijo Raquel, mientras su voz se quebraba. Me dijo, me han robado a mi hija y encima me llaman manipulador. El plató, a esas alturas, estaba completamente sumido en la emoción. La audiencia, completamente cautiva, sentía el dolor en cada palabra. Ana Rosa, en un acto de gran solemne, interrumpió el flujo de información y anunció con voz grave, vamos a emitir el audio más delicado de todos. El silencio fue absoluto, el aire parecía pesado, y en ese momento, se escuchó una voz que hizo estremecer a todos. Era Pedro Carrasco, dejando un mensaje en el contestador automático de Rocío. Rocío, soy papá. Solo quería saber si te hace falta algo. Llamo mañana otra vez. Un beso. Este mensaje, fechado en 1998, era la evidencia de una relación que, a pesar de todo, aún buscaba reconciliación. El programa continuó con una escalofriante revelación. Una enfermera que trabajó en la clínica donde Pedro fue ingresado en 2000 reveló detalles impactantes. Describió cómo Pedro llegó descompuesto, repitiendo una y otra vez que se sentía traicionado y solo. Aseguró que él ya no confiaba en la persona con quien había dejado criar a su hija. Ante la pregunta sobre si se refería a Rocío Jurado, la enfermera no dudó en responder, no, hablaba del chico ese, el de las camisas de cuadros. Una vez más, el fantasma de Fidel se dejaba ver en cada rincón de la historia, haciendo que la situación fuera aún más tensa. Para culminar esta saga de revelaciones, Ana Rosa leyó una carta manuscrita por Pedro Carrasco a un amigo periodista en 1999, nunca antes publicada. En ella, el excampeón de Europa escribía, mi historia está contada por otros. Algún día me gustaría contar mi verdad, pero creo que ya es tarde. Esta frase, sencilla pero contundente, dejó a todos los presentes en el plató sin palabras, y las redes sociales se incendiaron. Los usuarios comenzaron a compartirla, y las opiniones sobre la versión oficial comenzaron a cambiar radicalmente. La sombra de la duda se cernía sobre el relato de Rocío Carrasco. El programa cerró con un desenlace tan sorprendente como esperado, un giro que dejó a todos los presentes, tanto en el plató como a los miles de espectadores que seguían la emisión, completamente paralizados. La tensión había estado creciendo durante toda la noche, y justo cuando parecía que el colofón no podría ser más impactante, Ana Rosa sorprendió a todos con una revelación que nadie esperaba. Un excompañero de entrenamiento de Pedro Carrasco, que se encontraba en ese momento en Miami, decidió llamar en directo para compartir una conversación privada que había tenido con Pedro en 1995. Con una voz calmada pero firme, el hombre reveló algo que removió los cimientos de la historia oficial. Pedro no le tenía miedo a nadie, excepto a quedarse solo, dijo el excompañero, en un tono que reflejaba la sinceridad y el peso de sus palabras. Continuó, relatando que en esa conversación privada, Pedro le confesó que sentía que su hija Rocío, en parte debido a la influencia de Fidel, se había alejado de su familia. Para Pedro, esa distancia que sentía con su hija fue uno de los dolores más profundos de su vida, y lo había compartido con este amigo en un momento de vulnerabilidad. El excompañero, al recordar esas palabras, señaló que la angustia de Pedro por perder esa conexión con su hija era palpable. Pedro, con toda su fuerza y su carácter, nunca temió a un hombre o a un rival. Su miedo, lo que realmente le aterraba, era la idea de quedarse completamente solo, sin su familia, sin el apoyo de sus seres queridos, explicó el hombre. Este testimonio, tan personal como devastador, rompió definitivamente el relato oficial que había prevalecido hasta ese momento, un relato construido por Rocío Carrasco, la hija de Pedro, y respaldado por ciertos sectores mediáticos. Las palabras de este amigo íntimo arrojaron una nueva perspectiva sobre la relación entre Pedro y su hija, un vínculo marcado por las tensiones familiares, las incomprensiones y las manipulaciones externas. Al instante, las redes sociales estallaron, y el testimonio del excompañero fue replicado, comentado y analizado a fondo por los seguidores del caso, mientras los periodistas se apresuraban a buscar nuevas fuentes que corroboraran esta versión. Los rumores de un conflicto entre Pedro y su hija ya no eran solo rumores, ahora había una voz autorizada, una fuente directa, que los confirmaba. Pero la sorpresa no terminó ahí. Con una calma tensa, Ana Rosa, quien había mantenido la programación a un ritmo inquebrantable, procedió a mostrar una prueba más que cambiaría por completo la dirección de la narrativa.
Con un gesto solemne, retiró un sobrelacrado de su escritorio, y con la mirada fija en la cámara, declaró con voz firme y controlada: «Este es el testamento que Pedro Carrasco firmó 2 semanas antes de su muerte». En ese momento, el aire en el plató se hizo espeso, y la audiencia contuvo la respiración. Nadie se atrevió a decir una palabra. Todos esperaban, con una tensión palpable, lo que vendría a continuación. Ana Rosa continuó, sin prisa, desgranando la información de manera precisa. «Este testamento, que en su momento no fue revelado, no será emitido hoy, pero les aseguro que en él no aparece el nombre de Rocío Carrasco como beneficiaria principal». Las cámaras enfocaron a los rostros sorprendidos de los colaboradores, quienes intercambiaron miradas atónitas, mientras el público aguardaba ansioso. La noticia era un golpe directo a todo lo que se había construido alrededor de la figura de Rocío Carrasco como la heredera de la fortuna de su padre. El silencio en el plató era absoluto, no solo el equipo de producción, sino también los miles de espectadores que seguían el programa desde sus hogares, sentían que algo mucho más grande que una simple disputa familiar se estaba desenmarañando ante sus ojos. La revelación sobre el testamento no solo cuestionaba las versiones de los involucrados, sino que sembraba una semilla de duda sobre los motivos que habían llevado a Pedro Carrasco a tomar esa decisión. Fue en ese preciso momento cuando Ana Rosa lanzó la última bomba, una frase que quedaría grabada en la memoria colectiva de todos los que seguían el caso. ¿Quieren saber por qué Pedro no dejó su nombre a su hija en ese testamento? Porque su hija ya no era libre, y él lo sabía. La revelación fue como una daga lanzada al corazón de la narrativa oficial. La implicación era clara y, a la vez, desgarradora. Pedro, con toda su experiencia de vida, había llegado a la conclusión de que su hija ya no era la misma persona que conoció, que la había criado, que había compartido tantas experiencias y momentos. El sentimiento de que la relación entre ambos había sido rota por fuerzas externas, por manipulaciones ajenas a su voluntad, se hizo presente en las palabras de Ana Rosa. La afirmación se quedó en el aire, como una verdad amarga que todos los espectadores comenzaron a digerir lentamente. La audiencia, que había estado al borde de la emoción durante toda la emisión, comenzó a procesar las implicaciones de todo lo revelado hasta ese momento. Las redes sociales no pararon de explotar, y los usuarios comenzaron a compartir teorías, hipótesis y análisis sobre el significado de estas palabras, que ya no solo hablaban de dinero o propiedades, sino de una relación rota por la distancia emocional, los desencuentros y las manipulaciones familiares. En un último suspiro, el programa llegó a su fin, pero no sin antes dejarnos con una última pieza del rompecabezas. Justo antes de apagar las cámaras, apareció en pantalla una cita que se decía provenir de Pedro Carrasco, una frase que había sido escrita por él, unos años antes de su muerte, y que resonó en los corazones de todos los que estaban viendo el programa. Cuando una hija calla ante la injusticia, deja de ser mi sangre para ser solo un apellido. La frase, simple pero llena de profundidad, se mostró en letras blancas sobre un fondo negro, y su poder fue inmediato. Aquellas palabras, llenas de tristeza y resignación, marcaron el cierre definitivo de una historia familiar que ya no se podía entender solo a través de los ojos de los protagonistas conocidos, sino que se abría a nuevas interpretaciones. La audiencia, conmocionada, no pudo evitar sentirse tocada por la crudeza de esa frase. La imagen de un padre que ve cómo su hija se aleja de él, ya no como su hija biológica, sino como una figura distante y ajena, marcó el final del programa. Y mientras el país entero reflexionaba sobre las implicaciones de lo que acababan de presenciar, las redes sociales no dejaron de arder. Los comentarios, las especulaciones y los análisis se multiplicaban en cuestión de minutos. La historia de un clan familiar, cuyo control de la versión oficial ya se había visto alterado, parecía seguir su curso, pero ahora lo hacía con más papeles, más secretos, más testimonios y, sobre todo, más salseo de lo que nunca nadie había imaginado. Los secretos que habían estado ocultos durante tanto tiempo, las manipulaciones y las tensiones que parecían ser solo rumores, ahora salían a la luz con una fuerza arrolladora, cambiando para siempre la manera en que el público vería a los protagonistas de esta historia. Y aunque el programa había llegado a su fin, todos sabían que esta saga no había hecho más que empezar.